el sur de Las Palmas nos encontramos con el centro de Vegueta, un área donde se encuentra el punto fundacional de la ciudad y donde podemos localizar edificios tan simbólicos, llenos de tanto significado, como la Catedral de Santa Ana o el edificio de la Casa de Colón. Aquí tenemos una cita, queremos encontrarnos con un político que ha llamado nuestra atención específicamente a lo largo de la última legislatura como diputado de la Cámara Baja Española del Parlamento, donde sus intervenciones se han convertido, algunas de ellas, en virales en redes sociales. Pedro Quevedo ha aceptado nuestra invitación a un diálogo cercano y sin guión para conocerle de cerca. El líder de Nueva Canaria en la ciudad es además el concejal de turismo de la localidad. Probablemente por eso le haya gustado que nos veamos en este lugar tan lleno de historia, de leyenda y de rincones recoletos y llenos de encanto. Don Pedro Quevedo nos atiende en uno de los lugares más emblemáticos, simbólicos, llenos y cargados de historias, de anécdotas, de leyendas de su ciudad, Las Palmas. Don Pedro, gracias por atenderme. Un placer, por supuesto, además bienvenido. Y además a este lugar especial, efectivamente, esta ciudad tiene ya como unos 540 años de historia, sí, que no son pocos. No, desde luego. Y la cosa empezó bien cerca de aquí, o en realidad empezó aquí, bueno, y a 200 metros está el hecho fundacional de la ciudad, se produjo en un palmeral ahí al lado. Muy cerquita, vamos a pasar y lo vamos sí, a ver, ¿no? Claro que sí. Don Pedro, tengo que confesarle que me he hecho fan de sus... le he seguido. Yo no sigo mucho la política, soy de esos que dicen que la política, entendiendo que es fundamental en democracia, sí, es muy importante no caer en el mensaje de entidades y formaciones por las que también le voy a preguntar en esta entrevista. La democracia es fundamental, pero es cierto que sigo poco la política. Sin embargo, las intervenciones en sede parlamentaria, con el purísimo acento canario, con un tono pausado, regular, con latigazos del tamaño de rascacielos contra quienes atentan contra los intereses de Canarias, han hecho a Pedro Quevedo una personalidad de la política que consigue llamar la atención sin gritar y sin utilizar expresiones demasiado duras o sin faltar al respeto en todo caso, lo cual tiene cierta dificultad y eso ha hecho que yo le siga y que le siga en Facebook y en redes sociales. Don Pedro, cuando usted le dice a líderes de determinadas formaciones, de todas, desde sus socios, que usted formó parte del grupo de partidos de socios de la investidura, hasta y que ha votado positivamente a muchas leyes del Partido Socialista, como a la bancada de enfrente y a los ultras del otro lado, cuando le dice determinadas cosas que nos escandalizan y no se ve la cara del interlocutor, de la persona a la que usted se está refiriendo, yo supongo que eso tienen que ser poemas, ¿eh? Sí, bueno, hay algunos que se lo toman. Hombre, lo que pasa es que ya algunos me conocen y hay algunos que lo que hacen es que se mueren de risa porque a mí hay gente que me dice que lo que les sorprende es la ironía, porque hay ciertas cosas que las dices con ironía o te tienes que quitar el zapato y pegárselo en la cabeza a un tío. Entonces, sí, como no es eso, pues hay que utilizar la otra herramienta, ¿no? Sí. Hombre, hay mucha gente mesetaria que se caracterizan por cierta soberbia y por entender mal lo que es esta tierra. Yo creo que tiene una especie, ellos se piensan, algunos piensan que somos territorios de ultramar todavía, sí, utilizando aquel lenguaje antiguo, ¿verdad? Entonces, sí, cuando va alguien y con tranquilidad pero con firmeza les dice cuatro cosas, la primera expresión es de sorpresa, la segunda, quién se ha creído que es, y la tercera dice mejor me callo, que es lo que le ha pasado a Mateo, ¿no? Don Pedro, le tengo que preguntar muchas cosas, muchos porqués. Por ejemplo, ¿por qué me ha citado en la trasera de la Plaza de Santa Ana, en la trasera de la Casa de Colón, del Museo de Colón, en esta zona tan recoleta y tan simbólica, como yo decía, de su ciudad? ¿Por qué ha elegido este lugar? Porque yo creo que es un lugar que reúne las características especiales para entender el origen de la ciudad. Pues si te das cuenta, estas viviendas, ¿sí? Esas viviendas son todas una maravilla por dentro. Sí. Tienen unos patios que no te quiero ni contar. Esto es arquitectura colonial pura del inicio de la constitución de la ciudad. Creo que la parte trasera de la catedral,
junto con su fuente, la trasera de la Casa de Calón, constituyen un grupito, un grupo arquitectónico, un conjunto arquitectónico que explica bien el origen de la ciudad, yo creo. Y de hecho, ya has visto que nos hemos pasado cantidades industriales de gente haciendo turismo, porque tiene esto mucha historia de contar, y es muy atractiva. Entonces me pareció que en vez de las partes, vamos a la puerta del no sé qué, no, vamos a la parte de atrás, ¿no? Al origen. Lo mismo que el callejón origen que vamos a pasar ahora, sí. Es un callejón muy especial, que no conoce todo el mundo, y bueno, pues yo creo que estamos cerca del origen, de la esencia de lo que fue la constitución de esta ciudad. Porque usted, entre otras muchas cosas, en el ámbito político, es en Las Palmas, es teniente de alcalde y concejal de turismo de la localidad, con lo que no tendrá falta de argumentos para vender una de las ciudades con mayor atractivo del mundo, que es Las Palmas de Gran Canaria. Sí, bueno, es que la verdad es que te voy a decir una cosa, nos hemos puesto de moda. Sí. Hombre, yo no voy a decir que eso se debe a que uno es el concejal de turismo, sí, no ofender a los telespectadores tampoco, ¿no? Esto, y a la inteligencia tampoco, ¿no? Pero algo hemos hecho, Es decir, esta ciudad se ha convertido en una referencia para colectivos importantes de gente que se mueve por el mundo. Por ejemplo, los nómadas digitales. Sí. Por ejemplo, la gente que hace turismo urbano. Por ejemplo, la gente que le interesan los festivales. Es decir, la ciudad ha ido, y entonces nosotros lo que hemos hecho es destacar esos elementos. Frente al elemento, vaya usted a bañarse a la playa, que también, o vaya usted a comprar, que también, vaya usted a conocer un lugar con una identidad distinta, con una forma de un estilo de vida, que es lo que pase, caballero, pase. ¿Qué es lo que pase, que no estamos, somos nosotros los que no queremos interrumpir a nadie. Fue médico mío, pues mire lo vivito que está. En Tafira Baja. ¡Qué sorpresa! Un placer. Don Pedro, un paciente. Al final voy a contar el secreto que tenemos usted y yo con esta entrevista, pero creo que hoy lo tenemos todo de cara, al contrario. Porque es que lo siguiente que quería preguntarle es que un médico con mucha experiencia, licenciado con sobresaliente, cirujano, con bastante fama en el ámbito de la medicina, con mucha gente muy agradecida, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él se licenció en La Laguna. ¿Qué hace metido en política? Mire, yo he tenido dos pasiones en mi vida, dos virus intratables. El uno fue la medicina y el otro fue la política. Y eso se puede compaginar mejor de lo que mucha gente piensa. Es decir, hay profesiones que tienen mucho que ver con el humanismo. Son profesiones poco técnicas, aunque se ha tecnificado mucho el ámbito de la medicina, pero el mundo de la medicina es un mundo que pertenece a la esfera del humanismo. Y yo creo que la política también pertenece a la esfera del humanismo, entendida como la voluntad de cambiar las cosas para que adaptar la sociedad a lo que tú crees que debe ser y en consecuencia actuar por lo que consideras que son las necesidades de la gente. Sí. Ese concepto de los derechos de las personas, de los derechos civiles, de los derechos políticos, todas esas cosas. Sí. Pues en realidad hay una compatibilidad alta, si lo piensas. ¿Cuándo nació en usted esa necesidad? La necesidad de colaborar, además de realizar sus estudios y ayudar a las personas curándolas, que no hay nada más bonito que eso, o más útil seguramente que eso, de arreglar cosas o de cambiar cosas en la sociedad en la que uno vive o de la que uno forma parte. Según mi madre, desde los 3 años... Te lo digo de verdad. Me explicaba que había unos caballos, yo nací en Caracas, como sabes, en Venezuela. La verdad que fue una especie de accidente porque no he vuelto. ¿Ciudad que no conoce? No, nada, en absoluto. Que tengo que confesar que me pasa como usted, también nací en Venezuela y... que es verdad, que naciste también, exacto. Sí. Esto no lo conocemos, ¿no? Y que no conocemos el país. No sabe que ojalá un día tengamos la oportunidad de hacer un viaje y conocer. Entonces, pero como sé que la gente que nos ve, mucha gente sí que sabe, yo diré que me dicen que aquello era Altamira y a uno lo paseaban en unos caballos y no sé qué, sacaban para entretener a los chiquillos, que debía ser una cosa. Y entonces yo una vez me planté con uno de los caballos en el portal de casa porque opinaba que no le daban de comer. En fin, creo que monté un pollo monumental y mi madre siempre me dijo... a partir de ese momento supe que no te ibas a dedicar solo a la medicina. Digo, pues muy bien. Con 3 años y pico, digo, pues muy bien. ¿No? Ya desde chiquitito era reivindicativo. Sí, uno sí le daba por eso, parece ser. Vale, por tanto, a ver si la información que yo tengo. En su época de estudiante, el olor y la necesidad de cambio, de democracia, de que se viviera de otra manera en su entorno,
y además el contagio del entorno del ambiente estudiantil hizo estallar en Pedro Quevedo la participación activa en movimientos sindicales y políticos. Sí, sí, hombre, también mucha de la gente que nos está viendo, estoy seguro, que se acuerda muy bien de los años 75, 76, en fin, esos Sí. años son los años en los que se produce una efervescencia política tremenda en España y también en donde yo estaba, que es en La Laguna. En La Laguna hubo un movimiento estudiantil enorme. Los debates de las asambleas de distrito en La Laguna en aquella época tenían un nivel que ya le gustaría a algunos parlamentos. Te lo digo de verdad. Sí. ¿Por qué? Porque la necesidad de cambio estaba clara. Se estaban dando las condiciones para la transición y ahí era el momento de discutir. Yo recuerdo discutir los contenidos de la Constitución, yendo en comisiones a los colegios mayores, por ejemplo, para explicar Sí. tal como nosotros veíamos que era esto de la nueva Constitución, que siempre decíamos lo mismo, que tenía muchos derechos que estaban insuficientemente desarrollados. Me Sí. acuerdo como si fuese hoy. Y es verdad. Don Pedro, Es verdad. en Están ese, descritos pero no desarrollados. en ese momento en el que la sed de libertad entre la juventud estudiantil canaria se convirtió, pesaba muchísimo más que el miedo a la enorme, profunda y cruel represión, cuando creció muchísimo más la sed de libertad. Eso yo no lo viví, quiero que me cuente, ¿eso fue progresivo o estalló con algo como está pasando en Irán ahora, por ejemplo? No, eso estaba ahí. Eso se había ido acumulando de forma como en la batería, ¿no? De Sí. forma acumulativa. Se iba cargando. De verdad, ¿no? Y entonces ahí había ya una presión y un impulso de cambio y un impulso democrático Sí. enorme. Porque entre otras cosas la sociedad empezaba a tener la referencia. Es que uno de los problemas del franquismo y de la dictadura fue el aislamiento. Los españoles y las españolas estaban completamente alejados del mundo europeo, Desarrollado, sí. democrático y desarrollado, alejados completamente. Cuando eso empieza a calar, la gente empieza a identificar esa aspiración, a cansarse de los estilos autoritarios y de lo que significaba aquella dictadura, bueno, a donde había elementos que decían muerte a la cultura y cosas de estas, ¿no? Y aquí viene lo que le quiero Energúmenos. preguntar, que no ha muerto del todo esa política, o sí, no quiero inducirle a nada, quiero decir... No, que va a morir, no va a morir, está resucitando. Está resucitando sin complejos, quiero decir. Lo que han perdido es el complejo. Entonces te encuentras individuos, ¿qué te voy a contar? Bueno, yo no puedo resistirme a decir un señor que jugaba al fútbol bien y no sé qué más, que el Donato Sí. ha estado recomendando en Brasil un golpe de Estado porque no le gusta el resultado de las elecciones democráticas. Bueno, pues de ese tiene un montón de amigos sentados en el Congreso de los Diputados españoles. En nuestro Ese país. es el problema, claro. Porque aquí, oiga, la gente puede ser, mire, de derecha, de izquierda, medio pensionista, y todo el mundo tiene derecho a estar en el debate. Lo que no se puede ser es no democrático o antidemocrático. Eso ya es otro tema. Bueno, tú no puedes utilizar el hecho democrático que te permite... Hay gente allí de Vox que está sentada en aquel Congreso, gracias a que aquí hay una democracia. Pero si mandasen ellos, los demás no nos podríamos sentar en el Congreso. Esa es la diferencia. ¿Percibe usted, o hasta la parte que usted me quiera contar, en la clase política canaria siempre peleándose siempre a la gresca, que forma parte de la identidad de la democracia en sí, de derecha a izquierda, unidad en el miedo a que una parte de la sociedad no sepa bien a lo que vota, y especialmente en nuestras capitales y en las grandes ciudades de las islas, eso de lo que ese pasado del que estamos hablando vuelva a tener representatividad por primera vez, porque hasta ahora en Canarias podemos decir con orgullo que no tienen representatividad. No lo tienen. Vuelva a esa representatividad. ¿Tienen ustedes miedo? Bueno, vamos a ver. ¿Reflexiona sobre eso? Sí, claro, es imposible no pensar. Dice, bueno, solo faltaba que se extienda este tema en un lugar además, porque claro, lo primero que haría esta gente si los dejasen sería suspender el Estado autonómico. Imagínate eso para Canarias. Eso es lo mismo que hundirnos en el Atlántico, lo mismo. Pero sin embargo, en un momento determinado de efervescencia parecían tener cierta potencialidad. Uno tiene que preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué tiene esta Pedro? gente que dice esto? Porque yo creo que hay un desencanto. Hay gente, mucha gente, no solo desencantada, sino insatisfecha con su vida, con cómo están las cosas, con los empleos, con los sueldos, con tal. Y es normal que se produzca una reacción de rechazo, y el rechazo se manifiesta de distintas maneras. Se ha manifestado con otras formaciones, con otras propuestas políticas en su momento, incluso con ciudadanos que, como todos los movimientos de aluvión,
sube y baja, ¿no? Ujú. En este caso, yo creo que Vox representa eso, con Sí. algunos ejemplos fuera, el señor Sí. Trump en Estados Unidos, tal. Mira que dicen disparates esta gente, pero entonces uno tiene que Siempre preguntarse ¿por qué? esos movimientos extremos muy cercanos podrían ser, yo no quiero ofender a nadie en esta entrevista, a mí me parecen fascistas de libro, Claro, hombre. tiran siempre del hilo de un descontento real que existe. Claro. No, es la En la cuestión sociedad, es de una realidad. utilizas el descontento y sin dar respuesta de cómo lo harías para resolver los problemas que se están planteando, lo que vienes a decir es que el problema es de la democracia. Mira, allí se fundó la ciudad de Las Palmas. En esas En palmeritas ese ahí. palmeral que están en obras ahí, Sí. ahí se fundó la ciudad de Las Palmas. Además pone, en este palmeral, ¿no? Sí, que están obras ahora mismo. El Real de Las Palmas se fundó ahí. Sí. Bueno, pues entonces, la cuestión Sí. es que esta gente utiliza una respuesta asociada casi siempre a la violencia, a la verbal y a la otra, Sí. para decir, como todos ustedes han fallado, nosotros somos la respuesta. Y tenemos como somos la respuesta y no lo podemos explicar muy bien con Sí. la lengua y con las ideas, lo explicamos de unas cuantas maneras, Sí. incluido por la fuerza, que es como se ha notado. Es decir, el problema es que el fascismo está asociado a la violencia, porque le faltan al final los argumentos. Eso es lo que pasa, como le faltan los argumentos, ya ve lo que está pasando en España, ¿no? Ya se están desinflando. Porque claro, al final, ante problemas reales, complejos, pero usted, ¿qué es lo que hay que hacer? Vale. ¿Qué es lo que usted cree que hay que hacer para que la gente gane más? ¿no? Su Para que haya alternativa, más su trabajo. propuesta alternativa. Díganos algo, además de disparate, diga algo, por favor. Bueno, entonces llega un momento en que es evidente que no tiene nada que decir. Me llama la atención porque Pedro Quevedo le ha dicho eso al Se líder lo de di en Vox la cara, sí, hombre, sí. frente a frente. Sí, sí, claro. No, le llamé fascista cuando digo, mire, si usted dice esto y lo demás allá, que son disparates y además lo dice. ¿Usted lo que es? Entonces usted Es sede parlamentaria. Es usted un fascista de libro. Pero porque dice usted esas cosas, no porque se lo estoy diciendo yo, ¿no? Nadie ha llamado a un fascista sentado en el Parlamento español, que probablemente hayan más disfrazados o no, no lo sé, pero que seguramente no será el único. Nadie ha llamado a un fascista en sede parlamentaria en nuestro país, en democracia, que yo recuerde. Nadie. Sí, hombre, pero fue meramente descriptivo. Es decir, tú describes y dices, usted opina. Tú imagínate, es que dicen unas cosas. Bueno. Dice, claro, si usted opina, las cosas que usted opina, las dice y además las mantiene, entonces usted es un fascista. Don Pedro, estoy entusiasmado, pero precisamente por respeto a su equipo y a su agenda, tengo que ir acelerando. Vamos Y tengo que seguir adelante y tengo que preguntarle por hoy, por la política hoy y en el ámbito local. A lo mejor es un ejemplo contrario de todo lo que hemos estado hablando, es la dificultad que a priori ofrecía formar parte de un equipo de gobierno, una ciudad compleja y con un montón de problemas como es Las Palmas de Gran Canaria, en el que más de 3 partidos, pero digamos en 3 unidades de partido, en tres unidades de formación, han llegado hasta el final del mandato de una legislatura en la que, bueno, se puede discutir, pero se ha avanzado y en la que peleas desde fuera no se han visto muchas. Ese es el secreto. Vamos a ver, en realidad es el segundo mandato. Sí. Está acabando el segundo mandato. Sí. ¿Por qué hubo? Es decir, yo me acuerdo cuando constituimos este pacto, este tripartito. El Museo de la Casa Colón. Estamos pasando, me está respondiendo a la pregunta. Es un sitio en la puerta del Museo de la Casa Colón. enormemente importante para entender muchas cosas de la historia de Canarias y también para saber lo que pasa cuando cuidamos nuestra historia. Este es un lugar emblemático que la gente valora de una forma extraordinaria. Hay que venir, hay que venir. Merece la pena. Entonces, yo me acuerdo que decía en la primera intervención, nos van a analizar con microscopio y con telescopio. La gente Sí. se moría de risa. Pues. Sí, sí. Y era verdad, es decir, está todo en una, estos duran 7 minutos, porque esto va a reventar. Porque son muchos, es verdad, tenía pinta. Pues ¿sabes cómo se resolvió? Los acuerdos políticos se hicieron con luz y taquígrafos. Entraba y salía la prensa. Vale. De esto. Qué bueno. Explicábamos Sin oscuridad. cada capítulo Sí. de una forma tal. Y aquel fue un compromiso público de tal envergadura que era difícil zafarse de tal. Tenía pocas trampas aquello. Después está la convivencia, no es sencilla, pero ahí cuando hay gente con experiencia, tú sabes que si hay algo que castiga a la gente son las broncas en los gobiernos, el quítate tú para ponerme yo. Sí, sí, sí. Y eso es, la gente lo castiga. Lo que desgasta. Entonces, la eso actividad era, y la eso estuvo desprestigia. claro desde el minuto 1. Nosotros, lo que haya que discutir hasta el amanecer, dentro. Pero fuera, nosotros tenemos una política definida y eso, ¿sabes qué te digo? No nos ha ido mal. Con problemas, un montón de problemas. Porque, claro, entre otras cosas, las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y no somos los únicos, ni mucho menos,
tenemos un desabastecimiento de empleados públicos de tal envergadura que empieza a haber problemas serios para gestionar las cosas. O sea, ya no es no tener política, que es lo difícil es tener política. ¿Qué hacer? Conseguir los recursos. Es lo otro de más difícil. Sí. Pues nosotros ahora el problema fundamental no lo tenemos en esos dos niveles, lo tenemos en el nivel de quién lo hace. Gestionar. ¿Quién lo hace? La parte administrativa, Un digamos. montón de jefes Ejecutar. de servicio, Sí. Sí. que se han jubilado, que eran gente valiosísima sin renovación, aquello de la tasa de reposición cero, ¿verdad? Sí. Aquella idea de que todo es culpa de las administraciones públicas y ahora Sí. lo estamos pagando. Ese es el mayor problema que tenemos en este momento. Don Pedro, otra cosa de su biografía que me llama, pero llama a cualquiera, yo lo voy a contar y seguramente va a llamar la atención a quienes nos estén viendo. Usted ha trabajado en muchas ocasiones sin dejar su profesión, la medicina, aunque hace ya unos años desde el año 2000 en dedicación ya no. exclusiva, en todas las instituciones democráticas con representación o con representatividad de los ciudadanos, desde la más local, como este ayuntamiento, hasta el Parlamento Nacional. Quiero decir, creo que no ha sido senador, pero ha sido diputado autonómico, consejero insular, concejal. Correcto. Y diputado, y ¿cómo se llama? Y diputado estatal, sí. exactamente, y diputado nacional en la Cámara Baja. Pero es que además ha fundado Coalición Canaria y ha fundado Nueva Canaria. Quiero decir, Sí. esta persona que está aquí atesora cierta experiencia. Sí, es que dicho así su valor es cierta me he experiencia. sentido un poco. Suena, ¿verdad? Me ha ¿Que no le pesado un parece? poco más como la cabeza. No, pero además con las ideas tan frescas que me estaba contando justo a la vuelta de la esquina del Museo Sí. de la Casa Colón, las Sí, ideas sí. tan actuales, pero Sí. me las estaba contando este señor que acabo de decir ahora. Toda ese bagaje, digamos, esa experiencia en la gestión política, después de ser un médico también con experiencia, supongo que le permitirá mirar con cierta capacidad de previsión instintiva ya al futuro que viene en la gestión política. Ok, bueno, vamos a ver, hombre, yo creo que la experiencia, si hay la experiencia vale siempre, la verdad. Aunque ha habido una tendencia en un momento de decir que aquí lo que hay que hacer es arrimar a las cosas y a las personas, Sí. Y eso se cambia por algo nuevo, ¿no? Sí. Eso nos pasaba desde los ordenadores hasta los profesionales, ¿no? Sí. La experiencia es un grado siempre. La experiencia es una fuente de aprendizaje esencial que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida y en la política. La política es como la vida, solo que de una forma más pública y descarnada. Igual. Los problemas que se dan en la política en realidad, entre las personas, en fin, los problemas cotidianos. Analiza una familia cualquiera y verás cómo se parece bastante a un parlamento o a un pleno municipal, en muchos de los casos, ¿no? Es decir, porque eso es parte de la vida. Entonces, la experiencia es un valor extraordinario. Lo es en la medicina, por ejemplo, donde muchos de los maestros, gente jubilándose a los 60 y pico años, vamos, que eso es un crimen, es una pérdida enorme para esta sociedad. Lo mismo pasa con la política. Yo creo que la experiencia ayuda a ser menos maximalista. Bueno, hay gente que no tiene remedio, eso también es verdad. Sí. Pero ayuda a ser menos maximalista, a estar menos en la posición autoritaria de yo tengo razón porque soy yo. A esto es así porque lo digo yo, porque las cosas nunca son así exactamente. Ese es el problema. Claro. Como no son así exactamente, Sí. pues tampoco son así las propuestas. Y cuando se hacen propuestas de este tipo, de nuevo volvemos a las posiciones autoritarias, antidemocráticas y radicales que escuchamos más de la cuenta y a más de uno, y no solo a Vox. Sí, sí, sí. Antes Entonces- yo también lo insinué. Entonces, claro, entonces nos damos cuenta Sí. de que las cosas son difíciles. Es decir, dice, bueno, si vale decir todo este tipo de disparates sin ningún tipo de argumentación, ¿qué es lo que ayuda a no decir esos disparates? La experiencia bien utilizada, el conocimiento de las cosas, el saber que las cosas no son exactamente blancas ni exactamente negras, este conjunto de ideas. Tenemos, sin embargo, un conjunto de gente aquí que funciona por lo contrario, ¿no? Lo contrario, la frase hecha, el disparate, eso tú larga que algo queda, las noticias falsas, este tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo soy un defensor de la experiencia. Ensucia que alguna mancha queda siempre. No, y sí, esas eso cosas. algo queda seguro. Don Pedro, es quizá una pregunta compleja, porque reflexionando sobre esto que me viene explicando, caigo en que usted, en tiempos muy distintos,
ha sido fundador de Coalición Canaria y fundador de Nueva Canarias. Sí. Yo sé que las formaciones políticas evolucionan como la sociedad permanentemente y que no es lo mismo ninguna de las dos formaciones hoy que en el momento de su fundación. La pregunta es clara. ¿Qué diferencia hay entre una y otra formación política? Ah, vaya pregunta. Bueno, antes tengo que decir que también fui fundador de ICANN. Quiero decir, Sí. la gente que hemos estado en el campo nacionalista y progresista, siempre Sí. hemos ido encontrando fórmulas de organizativas como era normal, porque eso evoluciona como las sociedades. Y aquello fue la organización de ICANN, que fue la que a su vez entró después en Coalición Canaria como ICANN. Sí. Esto es importante decirlo, porque si no parece que fue una propuesta, fue una alternativa. Vale. ICANN formó parte de Coalición Canaria, sí. Bueno, de Coalición Canaria. Sí. Y luego, después de un largo proceso, nosotros comprobamos que no era lo mismo la concepción que tenía dentro de Coalición Canaria alguna gente y otros. Sí, nosotros entendíamos que el nacionalismo, el insularismo tenía que ser superado con contundencia, que era necesario construir una alternativa nacional canaria, que era necesario evitar los prejuicios de una isla sobre las otras, que era necesario defender políticas públicas, en fin, básicamente públicas frente a otro tipo. Todo eso dio al traste con determinado tipo de relaciones. Superar el insularismo y girar a la izquierda. Permítame que siga empujando. Sí, no, vamos a ver. Hombre, no, yo creo que se puede. Yo conozco gente que es nacionalista canaria y son gente conservadora. Y además enormemente respetable. Claro, que quede claro eso. por supuesto. Sí, yo siempre he creído en aquella idea de frentes políticos, ¿no? Que fue como se creó el nacionalismo en Canarias, político, surgió a través de los frentes políticos. Lo que fue la UPC y después PSU y después todas esas cosas, ¿no? Todas esas formulaciones que era una manera tardía de organizar una respuesta nacionalista. Permítame que siga acorralándole, intentará controlar sobre un concepto y una idea que me parece interesante y del que se habla poco en los medios en Canarias, porque a veces tenemos poco tiempo, pero hoy lo tenemos. La opinión de Pedro Quevedo podría ser, o podría estar intentando explicarme que Nueva Canaria nació para alejar al nacionalismo del insularismo, o separarlo, o marcar distancias, pero también, ponte un poquito por aquí, eso es, lo repito, que Nueva Canarias nació para separar el nacionalismo del insularismo, para seguir tamizando ideología política, pero también para centrar hacia la izquierda, algo que a lo mejor usted veía, o el grupo de personas que fundaron Nueva Canarias lo veían demasiado escorado hacia la derecha. Vamos a ver. Yo siempre he tenido compañeros conservadores y compañeras conservadoras en las organizaciones en las que he estado. Siempre he tenido compañeros conservadores que han merecido siempre el máximo respeto. Más que un problema de conservadurismo o no, porque por eso decía la idea frente político. Un frente político significa no solo lo de mi pedigrí, es lo que hoy estamos llamando canarismo. Es decir, Sí. tiene que haber un montón de gente que sepa que o nos organizamos en esta tierra para defendernos o nos pasan por encima, para entendernos. ¿No? Y ya está, esa es la esencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Ahí ha ocurrido que ni siquiera en la ideología, que también tiene que ver, nosotros no hemos actuado políticamente de una forma progresista y con perfiles claros de izquierda en muchas ocasiones, pero nosotros no hemos sido unos radicales, ni mucho menos. Hemos intentado el consenso siempre, como se demuestra en nuestras organizaciones. Sí. Lo que es un daño tremendo es intentar defender intereses particulares de un grupo de personas o de una isla sobre las demás. Eso es lo que hace daño de verdad. Y yo creo que hoy en Coalición Canaria hay mucha gente que son nacionalistas, y a los que yo considero mis compañeros. Hay otros a los que no. Hay otros a los que no. Y esa ruptura es una ruptura que se produce, bueno, no, hombre, yo no me gustaría contar eso ahora, porque desde mi punto de vista, pues habrá alguien que diga, hombre, ese es su punto de vista, hombre, claro, no va a ser el de otro, es el Claro. mío. Sí, Pero estamos creo que no añadiría escuchando nada. su opinión. No añadiría nada. Sí digo que creo que la inmadurez del proyecto hizo que había demasiadas churras y demasiadas merinas en el mismo sitio. Vale. Y entonces se puede ser nacionalista, siendo respetuoso y amplio, en fin, con amplitud de mira, Sí. y no pensar exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces eso es necesario separar las organizaciones. Ahora bien, yo creo que ahí ha habido un daño a esta tierra que debemos intentar rectificar entre la gente de buena voluntad, y eso es un tema no fácil de resolver. Don Pedro, estamos a menos de 6 meses ya de unas elecciones locales, autonómicas, insulares. Usted, vuelvo a repetir, tiene muchísimo bagaje, mucha experiencia y conocimiento de cómo se
se elabora el proyecto de una formación política y cuál es el horizonte real por encima del horizonte ideal. Termina usted su segundo mandato aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas con un peso específico importante como segundo teniente alcalde y como concejal de turismo, entre otras delegaciones que tiene. ¿Por dónde se ve Pedro dentro de 6 meses? ¿O menos? Bueno, ayer me lo dijeron en la ejecutiva de mi partido con mucha claridad. Me veo de candidato a la alcaldía de Las Palmas. O sea que... Gracias por la claridad. Gracias por la claridad, don Sí, Pedro. no, porque eso estaba... Dice, bueno, déjate de especular porque uno intenta, oye, vamos, tenemos que abrir un proceso. Y déjate de rollo, hablando claro. Te tienes que... ¿Por qué? Porque a ciertas alturas uno tiene, si tienes la energía y la fuerza para defender las cosas, pues si no, lo que tienes que hacer es irte a tu casa, ¿no? Sí. Pero si estás bien, a ciertas alturas la notoriedad es muy importante. Entonces a uno lo conocen ya hasta las moscas, porque no por nada, sino porque ya ves lo que nos ha pasado por ahí, ¿no? Uno porque fue paciente de uno, el otro porque no sé qué y el otro porque no sé qué. Pero respondiendo a la pregunta y saludando. Respondiendo a la pregunta y saludando. Que la gente te conoce, toda esa notoriedad es muy importante. Esta es una ciudad muy complicada, ¿eh? Claro, entonces, que la gente sepa quién se está presentando. Esta es una ciudad que vota como Madrid, siempre ha votado básicamente, no, ¿sabes? Y entonces muy pendiente de las olas estatales, de los tal, y romper eso es muy difícil, porque en las ciudades más pequeñas tiene mucho valor la persona. Sí. En las ciudades mayores eso se diluye, tiene más valor la imagen de sobre todo los medios de comunicación estatales, y este partido y el otro, y los centralistas y tal. Entonces, hacerse un hueco para sacarle la cabeza y decir, oye, aquí hay más gente, no es fácil. Eso es lo que me dice la gente, dice, mira, chico, ahora es que le tocas a ti porque eres el que has conseguido ese nivel de reconocimiento, eso es lo que estamos. Ya, si todo ya veremos, igual se presenta alguien más, no lo sé. Pero, no lo he contado, por cierto, de todos los cargos que tiene, otro de ellos es que es líder del comité local de Nueva Canaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no lo habíamos dicho? Soy el presidente. Y es donde me está diciendo que él, le está diciendo, presidente, que tienes que ser candidato, que no hay que darle Oye, más vueltas y de repente viene alguien y dice, pues no, me presento yo. Pero que eso no ha pasado. No, todavía no, pero Pedro, puede pasar, pues. Pero no, creo. No lo sé. Bueno, a lo que a lo que vamos. Y preguntándole por el futuro, gracias por esta generosidad. De nuevo, por otros gestos generosos y ser así de claro. Pero quiero decir que a usted no le parece que la izquierda, a través de las formaciones de representatividad de la misma, en la ciudad de Las Palmas está clarísimo que están todos los partidos unidos, le falta fuera de la ciudad de Las Palmas, donde es peculiar porque ¿qué funciona? Unidad de imagen, de acción, de programa, que de por sí la gente de izquierdas en realidad tiende más a pelearse, a pelear sus ideas. El hipercriticismo ese, ¿no? Que se produce, que la crítica está bien, la autocrítica el hipercriticismo se parece más a una patología que a algo que esté bien, ¿no? Sí. Hombre, yo siempre les digo, porque yo me suelo tomar un poco el pelo, porque uno ya conoce a la gente de hace años, pero a mucha gente de Podemos les decía que hay gente encantadora ahí, valiosa, Dice, oye, ustedes cada vez que nombran la palabra unidad, explota algo. No sé cómo lo hacen, es un fenómeno curiosísimo, ¿no? Dice, hay que trabajar por la unidad y surge, bueno, mira en Canarias, un proyecto liderado desde un compañero en Tenerife, otro desde una señora aquí que también se ha ido de Podemos tal, los otros que están pensando que qué hacen y los que son el Podemos tradicional, 4 trozos. Bueno, eso forma parte de la historia. Nosotros no hemos estado nunca en esa tesis, nosotros nos hemos movido en otros parámetros. ¿Cómo han conseguido eso? Mira, la entrevista ya terminó, tenía que agradecer unas cuantas cosas, que él ya sabe lo que es, casi terminó la entrevista, se me escapó eso. ¿Cómo siendo una formación nacionalista, es decir, ya abierta a la autocrítica, claramente de izquierda, también estábamos hablando de la querencia de la crítica a la gente de la izquierda, ¿cómo han conseguido esa imagen de unidad? ¿Que otras formaciones de izquierda nosotros no hemos colocado en el centro de la cuestión, o usted es la ideología. Es decir, primero, el nacionalismo es un concepto sobre las cosas que es un elemento de cohesión muy importante. Sí. Dentro de eso hay distintas concepciones. Sí. Pero pongámoslos por etapas. ¿Qué es lo fundamental? La defensa de los intereses de esta tierra frente a los que, si lo dejan, nos a pasan por toman encima, decisiones fuera, como se ha demostrado históricamente. Sí, señor. Para cumplir ese objetivo, ¿con qué hay que ir? Con que o son todos como yo digo, o puede haber gente que tenga una amplitud ideológica
dentro de un orden. O sea, nosotros lo que vamos a aceptar son gente de extrema derecha, pues no cabe, ¿no? Extrema izquierda, y extrema izquierda tampoco, ¿no? Pero, es decir, gente con una determinada flexibilidad. Lo que pasa es que hay gente con una tradición progresista muy importante, Sí. pero convive de todo. Nosotros hemos tenido gente, y la tenemos todavía, que tú les preguntas y no se definirían nunca de gente de izquierda. Sin embargo, son de Nueva Canarias. Se sienten Bueno, cómodos dentro Pues, del... ¿qué quiere decir eso? Que Sí. tú tienes que anteponer, primera etapa, la lucha, Sí. la defensa entre el centro y la periferia, entre lo estatal y lo autonómico, entre un plano y el otro. Esa es la pelea. Y en esa pelea hay muchos matices, pero esa es la esencia. Por eso nos permite mantener elementos de unidad importantes. Don Pedro, gracias por su generosidad con su tiempo. Es el momento en el que tengo que confesar a los espectadores que esta es la segunda vez que hacemos esta entrevista, que Sí. cuestiones técnicas nos han obligado a repetir Es verdad. todo esto, Sí. y que, insisto, se ha comportado usted con la generosidad de un compañero más que la de No, un claro. invitado a este programa. Así es que muchas Claro. gracias. Bueno, pues esa es la obligación. La obligación es, cuando alguien te da la oportunidad de explicarte, lo menos que puedes hacer es hacerlo, ¿no? Y lo segundo, desearle muchísima suerte en Muchas este gracias. anuncio que nos acaba de hacer, en este titular que me acaba de dar, y es que le han pedido sus compañeros que sea usted... Algunos. Pero usted, Sí. usted no ha dicho en ningún momento que no quiera aceptar ese No he dicho ofrecimiento. eso. No lo ha dicho, He ¿no? dicho que es un proceso. He dicho que es un Que proceso. es un proceso, pero que ya le han dicho Sí. que quieren que sea usted. Sí, sí, sí. Probablemente sea Pedro Quevedo el candidato a la alcaldía por su formación por Nueva Canarias en las próximas elecciones el 30 de mayo. Muchísima suerte. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Y muchas gracias a usted por el rato y por tan agradable conversación, tan Nos lo hemos ilustrada, pasado estupendo. tan ilustrada conversación. Un Nos lo hemos placer. pasado estupendamente. Estupendamente. Y a ustedes Placer. gracias y hasta pronto.